sea, las funciones que nosotros ya vimos cuánto valen los límites en los infinitos, ¿sí? Tanto cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? También, bueno, habíamos visto el caso del logaritmo, que solamente podemos calcular cuando x tiende a más infinito, porque el logaritmo está definido para números positivos. Bueno, entonces, después, para hacer tipo un breve repaso de lo que hicimos, ¿sí? Yo lo había escrito así, como más informal, digamos, ¿no? Pero habíamos visto algunas propiedades, ¿no? Si yo tengo dos funciones, f y g, ¿no? ¿Mm? Podemos empezar con si esta función, a ver, tiende, vamos a repasarlas un poco. Si esta función tiende a infinito, ¿sí? Y esta tiende a un número, ¿sí? La suma, ¿a dónde tiende? A infinito. Tiende a infinito la suma, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Justamente esta toma valores cada vez muy grandes que se acercan a un infinito, o sea, al más infinito o al menos infinito. Si le sumo un número, no, me va a seguir quedando infinito, ¿no? Si las dos tendían a un número, también, tenemos ese caso, ¿no? Supongamos que esta tiende a un número A y esta tiende a un número B, ¿sí? Entonces, en la suma, ¿sí? Tiende a A más B, ¿sí? Sumo los límites de cada una de las partes y ese es el valor del límite final, ¿sí? Ahora, cuando teníamos el caso en que las dos tienden a infinito, ¿sí? Ahí era importante ver el signo, ¿no? ¿Sí? Si las dos tienden a más infinito, ¿sí? Entonces el límite me da más infinito, ¿sí? Si las dos tienden a menos infinito, esta tiende a menos infinito, ¿sí? Y esta tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo con colorcito también. Es menos infinito, ¿no? No hay duda de eso. ¿Sí? ¿Cuándo aparece la indeterminación? ¿Cuándo me aparecía una indeterminación en estos casos? En el caso de la suma. Para hacer repaso esto, ¿eh? Por ejemplo, si esta tiende a más infinito, ¿sí? Y esta tiende a menos infinito, o al revés, esta a menos infinito y esta a más infinito, ¿qué pasaba acá? ¿Cuánto es este límite? ¿Qué Más pasaba acá? Si infinito. tenía un término, Más infinito. no sé. Porque mira, esta tiende a más y esta tiende a menos. O al revés, esta tiende a menos y esta tiende a más. Si pasa eso, ¿se acuerdan que mirábamos a ver cuál gana? O si podría ser que empaten también, entonces me daría 0, ¿sí? Pero hay que analizar, va a depender, ¿sí? Va a depender de quién sea hasta F y quién sea hasta G. Si no es que siempre que yo tenga más infinito, menos infinito, el límite me da menos infinito. O más infinito. No está determinado. Tengo que ver bien quién es la función F, quién es la función G, analizar eso y en función de ese análisis defino si este límite me da 0, más infinito o menos infinito. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos indeterminación. ¿Sí? Y el ejemplo, vamos a ver, poner un ejemplito sencillo de esto, nada más, cortito.
que es uno de lo parecido o el mismo, no sé, voy a poner alguno, es para el caso de la función, supónganse que tengo una función, o sea, quiero calcular el límite de la siguiente función, cuando x tiende a más infinito de menos 3x al cuadrado más 6x. ¿Sí? Bueno, entonces tengo esa función y quiero calcular los dos límites, en el más infinito y en el menos infinito. ¿Sí? Bueno, voy a analizar los dos límites por separado. Voy a calcular uno y después otro. Bueno, si x tiende a más infinito, ¿sí? X al cuadrado tiende a más infinito, ¿o no? ¿Sí? Si yo tengo, piénsenlo, una tira de números, ¿sí? Que van aumentando cada vez más, ¿no? Y se hacen cada vez más grandes y no tienen ningún tope. Se agrandan, se agrandan, se agrandan sin ningún tope. Al cuadrado también va a pasar lo mismo, no cambia ese comportamiento, ¿sí? Ahora, cuando a esa tira de números, ¿no? La multiplico por menos 3, esto va a tender a menos infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien, entonces, el primer término, esto sería como mi función g, ¿ven? Yo estoy como separando, mi función f, esta sería mi f y esta sería mi g. Como que separo y calculo los límites por cada término, ¿sí? Acá. Bueno, el segundo término, yo tengo 6x. X tiende a más infinito, si lo multiplico por 6, va a seguir tendiendo a más infinito. Esto tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces tengo una indeterminación, porque el primero me da menos infinito y el segundo me da más infinito. ¿Sí? Entonces, este límite está indeterminado. Indeterminado. ¿Sí? Y a esta indeterminación la clasificábamos del tipo infinito menos infinito. ¿Sí? Porque justamente nos pasa eso, ¿sí? En cambio, en este caso no. ¿Por qué no? Miremos por qué no. Bueno, si x tiende a menos infinito, ¿sí? Cuando lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Como el exponente es un número par, los resultados van a ser positivos. Entonces, me va a cambiar el signo, ¿sí? Si x tiende a menos infinito, al cuadrado va a tender a más infinito. ¿Sí? Si multiplicamos por menos 3, esto tiende a menos infinito. ¿Sí? Y 6x, como x tiende a menos infinito, cuando lo multiplico, y x como x tiende a menos infinito, multiplico por 6, esto tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces acá no hay problemas. El primer término tiende a menos infinito y el segundo tiende a menos infinito. Entonces el límite, ya está. El límite de esto, dijimos que no importa quiénes son las funciones, tengo menos infinito, por lo que pusimos acá, ¿no? Me da menos infinito. ¿Está bien? Este ya está. En cambio, para poder saber el resultado del primero, tengo que hacer algún análisis. Podríamos hacer un análisis intuitivo con el tema de los exponentes. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto intuitivamente ese límite da? ¿Cuánto? Menos infinito. Da menos infinito, ¿no? Porque fíjense que acá nos aparece x al cuadrado, ¿sí? Entonces como que va a ir más rápido al menos infinito. Que esta que va más infinito va a ir más lento, porque acá tenemos x a la 1, ¿sí? Entonces intuitivamente nosotros decíamos, claro, que gana el primer término. Decimos, esto va a dar, ¿sí? Esto va a dar, dijimos, el primer término tiende a menos, da menos infinito. ¿Sí? Pero hicimos un análisis, no hay una regla que me dice si el primero tiende a menos y el segundo tiende a más, infinito, el límite es menos infinito, no. ¿Está bien? Hice un análisis de esta función en particular y digo que para esta función en particular este límite da menos infinito.
¿Sí? Bueno, esta era, o sea, esta solución nosotros la sacamos de forma intuitiva, ¿no? O sea, vamos a poner eso, intuitivamente. Intuitivamente. ¿Sí? Me da menos infinito, ¿por qué? Porque este es mayor. ¿Sí? Después vimos cómo hacerlo con una cuenta. O sea, digo, bueno, no quiero hacer este análisis tan intuitivo, porque el análisis intuitivo medio que sirve para esta función y alguna que otra más, pero es más difícil, ¿no? Yo quiero hacerlo con una cuenta, analíticamente. ¿Cómo lo hago analíticamente? ¿Sí? Una de las cosas que podíamos hacer era factorizar, ¿sí?, a mi función. O sea, escribirla de otra manera, ¿sí?, para que cuando calcule el límite de esa nueva escritura, ¿sí?, no me quede el problema que tengo acá. ¿Sí? Entonces, este límite dijimos que está indeterminado. Entonces, ¿cómo lo salvamos? Salvamos la indeterminación de la siguiente manera. Dijimos, bueno, puedo sacar factor común, ¿se acuerdan de eso? Digo, bueno, acá tengo dos términos, ¿sí? Y en esos dos términos hay un factor, ¿sí?, que está repetido, en principio 1. ¿Quién es el que está repetido? ¿Cuál es el factor que está repetido? Uy. Ahí está. X. La X, ¿no? La X aparece en los dos términos. Entonces, si uno saca factor común acá, me queda el límite. Cuando X tiende a más infinito, ¿sí?, y saco una X de factor común, ¿sí?, entonces, ¿acá qué me quedaría? Me queda menos 3X, ¿no? Siempre chequeo que cuando yo hago este por este, vuelvo acá, ¿sí? X por menos 3X, eso da menos 3X cuadrado, ¿sí? Y acá si sacamos la X me queda un 6, ¿sí? Y ahora pruebo nuevamente calcular el límite. ¿Cómo me queda acá este límite? Hay que analizar cada una de las cosas a lo que tiende. La X a qué tiende y el menos 3X más 6 a qué tiende. La X que está separada, ¿a cuánto tiende? Vamos a hacer ese análisis. Esta X tiende a ¿qué? A más infinito, ¿no? X tiende a más infinito, ¿sí? Ahora, X tiende a más infinito. Si lo multiplico por menos 3, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Y si le sumo 6, si le sumo 6 no cambia nada, por lo que dijimos acá, ¿no? Si le sumo un número, no cambia nada, me sigue dando infinito. O sea que me sigue dando menos infinito, ¿sí? O sea que fíjense que ahora lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos como dos funciones, ¿sí?, donde una tiende a más infinito y la otra tiende a menos infinito. Entonces, la multiplicación, ¿qué va a dar? Menos infinito. Menos infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque aplico la regla de los signos. Estos números, ¿sí?, se van agrandando cada vez más y tienen signo positivo. Estos números de acá se van agrandando cada vez más y también tienen signo positivo. Sí, tienen signo negativo, perdón. Entonces, por la regla de los signos, positivo por negativo me da negativo, ¿sí? Entonces ahí ya podemos decir que esto da menos infinito, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Genial. Bueno, entonces ahora veamos para la multiplicación. ¿Qué pasa si yo ahora tengo multiplicación acá? Vamos a poner multiplicación, multiplicación, ¿sí? Y voy a borrar los resultados. ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación donde tengo una función que tiende a infinito y la otra que tiende a un número? ¿Qué va a dar eso? ¿Infinito?
Esto dijimos que daba infinito, ¿no? Porque fíjense que, no sé, por ejemplo, esta es la función x, f de x igual a x, y esta es la función 3. 3 por x, si x tiende a infinito, ¿está bien? Entonces todo es infinito casi siempre, excepto en algún caso. ¿Sí? ¿En qué caso, sí, no podemos decir que dé infinito? A ver si se acuerdan de lo que hicimos en la clase pasada. Hay un caso, un valor de a en particular, que ahí tenemos problemas, dijimos. No podemos asegurar que sea infinito ese límite. En cero. En cero, ¿no? O sea, esto vale si a es distinto de cero. ¿Sí? Porque si a vale cero, tengo una función, ¿sí? Que vemos que sus valores, ¿sí? Se van agrandando cada vez más, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de límite, de tope, digamos, se agrandan, se agrandan, se agrandan, se van al infinito, y acá se acercan a un valor, pero ese valor es cero. ¿Sí? Entonces dijimos, multiplicar por números cada vez más grandes, ¿sí? Va a agrandar el resultado de la multiplicación, pero multiplicar por números cada vez más parecidos al cero achica mucho el resultado de la multiplicación. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí vamos a tener otra indeterminación. ¿Sí? Cuando tengamos una multiplicación, una función tiende a infinito y la otra función tiende a cero. ¿Sí? Ahí tenemos problemas. Bueno, en este caso, si tengo una tiende a un número y la otra tiende a otro número, ¿sí? Acá el resultado va a ser A por B. ¿Sí? Esta tiende un número, esta tiende otro número, entonces la multiplicación tiende a, la multiplicación de los dos límites, A por B. ¿Sí? Si tengo acá, la primera tiende a más infinito y la otra tiende a más infinito, por la regla de los signos, dijimos más infinito. ¿Sí? Y acá lo voy a cambiar. Si las dos... Si las dos tienden, esta tiende a menos infinito. Y esta, este del azul no se ve casi, ¿no? Voy a poner otro color, sí. ¿Sí? Si esta tiende a menos infinito, este tampoco se ve nada, y este tiende a menos infinito, ¿cómo me da el resultado? Más infinito. Más infinito por la regla de los signos, ¿no? Negativo por negativo me da positivo. ¿Sí? Y si los tengo al revés, o sea, 1 y 1, ¿cómo me va a quedar? O sea, supónganse que este es más y este es menos. ¿Sí? O al revés. Este es menos y este es más. ¿Sí? ¿Cómo me queda ahí la multiplicación? El límite de la multiplicación. Menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? ¿Está hasta ahí, chicos? ¿Esto es lo que vieron en la clase pasada? Eso vimos la clase pasada, sí. Hasta acá y ahora alguna cosita más, sí, sí, pero esto es lo que vimos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Genial. Bueno, entonces, ya vimos la suma. La resta es lo mismo, ¿sí? O sea, la resta es lo mismo que la suma, porque fíjense que nosotros vimos, o sea, ustedes saben que restar un número es sumar un número negativo, ¿no? Entonces es como más o menos lo mismo. Así que ya vimos la suma, la resta y la multiplicación. Entonces vamos a partir del caso este de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en este ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. Ponerle más infinito.
cuando x tiende a más infinito de x al cubo más 3x menos 1, ¿sí? Toda esta función multiplicada por otra, ¿sí? Que va a ser, vamos a poner 1 sobre x al cubo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto me dan los límites acá? Vamos por cada parte de la función, ¿no? Esta función surge de multiplicar dos funciones. Bueno, vamos a calcular el límite de la primera. ¿Cuánto me da el límite de x al cuadrado más 3x menos 1 cuando x tiende a más infinito? ¿Cuánto me da el límite de esto? Más infinito. Más infinito, ¿no? Miremos acá. X al cuadrado tiende a más infinito. Este tiende a más infinito. ¿Sí? Y acá tengo un número. Dijimos que si yo tengo valores muy grandes, restarle un número no va a cambiar el comportamiento. O sea que esto me da más infinito. Y ahora con esta, ¿qué pasa? Da 0. Ese daba 0, ¿se acuerdan? También la vamos a repasar, la voy a poner acá arriba, ¿sí? Vimos un caso particular para la división, ¿sí? Que si tenemos una función f de x, ¿sí? Y tenemos otra función, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a analizar los casos. Si esta tiende... Dai, no se ve la F. Ah, ¿no se ve? Ok, para acá acomodo lo tiro un poquito más atrás. ¿Ahí se ve? ¿O todavía Ahí no? se ve. Ahí está. Para que lo subo, si no. Ahí, perfecto. Ahí se ve perfecto, sí. Genial. Bueno, en el caso de la división, ¿sí? Vamos a analizarlo acá. De este lado, voy a escribir igual, ¿sí? Voy a borrar esto y ahora voy a poner la división. Vamos a analizar los casos de la división, ¿sí? Así ya de paso nos queda, ¿sí? Si nosotros tenemos dos funciones, ¿no? F dividido G, ¿sí? Y, a ver, vamos a analizarlo entre todos, ¿sí? Esto tiende a un número, ¿sí? Y la de abajo tiende a infinito. ¿Cuánto da este límite? Cero. Ese límite da 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estos valores se están acercando a un valor en particular, ¿sí? Pero a esos valores que se están acercando a un número en particular, lo estamos dividiendo por números cada vez más grandes, ¿sí? Entonces lo que podríamos pensar es lo siguiente: si yo tengo un número y lo divido por números cada vez más grandes, el resultado de la división, ¿sí? Cada vez va a dar más chiquito y parecido a 0. ¿Sí? Por eso, esto ya lo habíamos visto, por eso es que acá, ¿sí? Fíjense que esto no tiende, o sea, sí se puede decir que uno tiende a 1, pero es más fuerte todavía. 1 es el número 1, no es que tiende, sino que es el 1. ¿Sí? Pero es esta situación, básicamente. Entonces, este límite, ¿sí? Como esta tiende a infinito, ¿sí? Esta tiende a infinito, vamos a ponerlo así. Esta de acá tiende a infinito. O lo voy a poner así de costado. Vamos a ponerlo así. Esta tiende a infinito. ¿A qué infinito? A más infinito. ¿Sí? Y esto ya les dije, puedo decir que tiende a 1, pero en realidad es más fuerte. Esto es el número 1. ¿Sí? Bueno, entonces esto, 1 sobre x al cubo, va a tender a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Antes de terminar de resolver este límite, volvamos acá. Este es un caso. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, vamos a tratar todos los casos? Si esta tiende a un número, ¿sí? Y esa tiende a otro número.
¿Cuánto va el límite? Piensen acá, la función de arriba se va acercando a un valor en particular y la función de abajo se va acercando a otro valor en particular. Entonces, el límite, ¿sí? ¿Cuál va a ser? ¿Así? ¿Sí? Por ejemplo, si la función de arriba, ¿sí? Se va acercando al número 1 y la función de abajo se va acercando al número 2 cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces la división, ¿sí? Se va a ir acercando a quién, a un medio, porque estoy dividiendo valores que se acercan a 1, que cada vez están más cerca del 1, y valores que cada vez están más cerca del 2. ¿Sí? Entonces, el resultado se va a ir acercando a un medio, por ejemplo. ¿Sí? Otro caso que podemos tener para la división, ¿sí? Es, si este tiende al revés que acá, ¿no? Si esta tiende a infinito y esta tiende a un número. ¿Cuánto da este límite? Infinito. ¿Mm? Infinito, ¿no? Porque ya dijimos que multiplicar por... si yo tengo valores que son cada vez más grandes, ¿está bien? Y yo los multiplico por un número, dijimos que eso no iba a cambiar el comportamiento, ¿no? Va a seguir siendo infinito ese límite. Como acá, por ejemplo. X tiende a infinito, lo multiplico por 3, sigue tendiendo a infinito. Dividir por un número tampoco le va a hacer nada. ¿Está bien? Por más que este número sea grande, ¿sí? Por más que hace un número grande, ¿está bien? Este es muy grande, tiende a infinito. Entonces, no va a cambiar el comportamiento. ¿Sí? Y el último, que falta, sería este. Y acá quiero pararme un poco. ¿Qué pasa si las dos tienden a infinito? Esta tiende a infinito, ¿sí? Y esta tiende a infinito. ¿Qué pasa con el límite? Piensen esto, a ver, tengo una función cuyos valores van siendo cada vez más grandes. Y la de abajo también son cada vez más grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué les ¿Va a ser parece? indeterminado? ¿Indeterminado? Va a ser indeterminado. Ese límite va a ser indeterminado. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es más grande. ¿Sí? ¿Sí? Si este, ¿sí? Va más rápido al infinito, va a pasar una cosa. Pero si este va más rápido, va a pasar otra cosa. ¿Sí? Como que de vuelta tengo ese problema con los infinitos. Digo, a ver, bueno, ¿cuál va a ganar de alguna forma? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser más grande, digamos? Por decirlo de alguna forma, eso me va a determinar el resultado del límite. Pero obviamente vamos a tener que analizar el caso, quién es F y quién es G. Y ahí vamos a poder decir, ¿se entiende? Entonces, si yo digo que esto es indeterminado, ¿qué significa? Que este límite puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Me puede dar infinito, me puede dar cero, me puede dar... a ver, ¿qué más? Me puede dar un número, no sé, me puede dar cualquier cosa, ¿sí? Va a depender de quién sean las funciones, ¿sí? Y en determinación la llamamos infinito sobre infinito, y es la otra de las indeterminaciones, digamos. ¿Por qué me paré acá? ¿Sí? Porque piensen una cosa acá. Esto dijimos que también era indeterminado, ¿no? Lo voy a escribir acá. Esta tenemos la indeterminación. Indeterminado. Acá tenemos la indeterminación 0 por infinito. ¿Sí? Pero estas dos indeterminaciones son equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? En estos casos lo podemos ver así, miren. Yo esto, si hago la multiplicación, ¿se acuerdan cómo se multiplican las fracciones? Esto por 1 y acá abajo no tengo nada, entonces es un 1. ¿Sí? Yo puedo pensar esto así, como que acá tengo un 1. Y multiplico, entonces hago esto por 1, me da eso. Y 1 por esto me da esto. ¿Está bien?
¿Esto que escribí acá es lo mismo que esto? Sí. ¿Lo pueden ver? Entonces, si yo vuelvo a calcular el límite, ahora utilizando esta expresión, ¿a qué llego? Y que esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito. ¿Está bien? Entonces estoy ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué les queríamos mostrar? ¿Sí? Que esta por ahí es más fácil de verla. Si yo tengo una función que tiende a infinito y la otra tiende a cero, es fácil ver que está indeterminado, por eso que yo les explicaba que hay una función que va tomando valores cada vez más grandes y eso agranda el resultado de la multiplicación. Y si esta va tomando valores cada vez más parecidos, achica el valor de la multiplicación, entonces no sabemos no sabemos cuál de los dos va a ganar. Bueno, esta indeterminación sería equivalente a esta. ¿Sí? Haciendo la multiplicación, me queda una división de funciones donde la de arriba tiende a infinito y la de abajo tiende a infinito también. La flechita, esto también lo aclaró Martín en el apuntecito que les pasó, no es una flechita de cualquier cosa, como yo siempre hago una flecha para señalar algo. La flecha acá tiene significado, la flecha significa tiende. ¿Sí? Eso también es muy importante de destacarlo, ¿sí? Esta flechita significa tiende. Tiende. Si no es una flechita de señal o algo, tiene un significado acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite? ¿Cuánto podría dar este límite? A ver si tiran algo. ¿Cuánto podría dar intuitivamente? ¿Sí? Yo tengo acá dos funciones que tienden a infinito, pero esta es de grado 2 y esta es de grado 3. ¿Cuánto puede dar ese límite? O sea, la de arriba toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Pero la de abajo toma valores cada vez más grandes y que son más grandes que la de arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Como que esta crece más rápido que esta. Esta está al cubo, va a crecer más rápido que esta. Porque esta está al cuadrado. ¿Cuánto podría dar ese límite? Tienen ¿Más algo infinito? y después lo vamos a chequear. No ¿Más importa. infinito? ¿Más infinito? ¿Cuánto? Más infinito, dijo Tobias. ¿Alguno opina lo contrario? ¿Opina otra cosa? Damos dos opciones, más infinito o Chicas, cero. ¿Más infinito o cero? Esa sería la opción. Cero. 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 Miren Bien. acá la analogía con esto, ¿no? Yo dije, las dos tienden a infinito, pero esta tiende más rápido. Entonces lo puedo pensar de la siguiente forma. Esta tiende a infinito y esta tiende a un número. ¿Sí? Entonces busco acá, a ver. Cuando tengo el infinito abajo y arriba un número, me da cero. ¿Sí? Si yo tuviese acá al revés, x al cubo dividido x al cuadrado más 3x menos 1, ahí me daría infinito. ¿Lo pueden ver? Es como que pienso, sí, si bien las dos tienden a infinito, esta va más rápido. Entonces, cuando esta se está acercando al infinito, esta todavía podemos considerarla como un número. ¿Sí? Es una idea, no sé si se llega a entender. Como que una siempre va a quedar muy atrás de la otra. Claro. Entonces, a la que queda atrás la podemos pensar como un número. Ujú. Sí. ¿Lo ven? Es para Sí, se generar un entendió. poco de intuición. Todavía lo ve. A ver, Milagros. Lautaro. No está Nicole. Lautaro. ¿No es Lautaro la L? No, es. Luciana. Acá me responde Luciana que sí, lo ve. Perfecto, Lo ve. buenísimo. Está Bueno, Abril, Nicole, Milagros y Tobias. Somos poquitos esta clase. bueno, salvamos la indeterminación, ¿sí?
O sea, ¿qué voy a hacer para salvar la indeterminación? Reescribir esta fórmula, ¿sí? De alguna forma que cuando yo vuelva a calcular el límite no me quede esto que tengo acá. Bueno, y esta es muy fácil como sale, porque lo único que hay que hacer es aplicar la propiedad distributiva y se terminó, ¿sí? La distributiva de la división. Entonces, yo lo que puedo hacer es distribuir el denominador para cada uno de estos términos. ¿Sí? La técnica es esa. Tengo el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Y acá me queda x cuadrado sobre x al cubo, más 3x sobre x al cubo, menos 1 sobre x al cubo. ¿Se entiende lo que hice? ¿Ven todos lo que acaba de hacer la profe? Yo me voy a cebar un mate. Dale, dale. Está como para tomar mate. Ven que distribuyó la división, tenemos abajo el x sobre 3, lo distribuyó en cada uno de los términos de arriba. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer en este caso porque tenemos un solo término abajo. Sí, algo muy importante, pero súper importante para que lo tengan en cuenta, no para límites, no puede ser para otro tipo de situaciones. ¿Cuándo se puede aplicar la distributiva cuando tengo división? Sí, acá se puede aplicar, pero si yo lo tuviese tenido al revés, si yo hubiese tenido así, por ejemplo, x al cubo arriba y acá abajo tengo x cuadrado más 3x menos 1, acá no puedo hacer esto, ¿eh? Ojo con eso, porque lo he visto. Yo no puedo hacer esto acá, poner x al cubo sobre x al cuadrado más x al cubo sobre 3x, ¿sí? Más x al cubo sobre menos 1. Eso no se puede hacer así, ¿está bien? La división es distributiva, pero respecto del divisor, ¿está bien? Lo que puedo distribuir es el denominador. ¿Sí? Lo voy a borrar porque la verdad que me da dolor de ojos. ¿Lo entendieron? ¿Cuándo se puede hacer distributiva en la división? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora empezamos a calcular el límite de cada uno de los términos. El último término ya lo puedo calcular. ¿A dónde tiende el último término? X tiende a más infinito, ¿sí? Entonces x al cubo, ¿a dónde tiende? X al cubo tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, 1 sobre x al cubo o menos 1 sobre x al cubo, ¿a dónde tiende? 0. A 0, muy bien. Este tiende a 0. Perfecto. Ya tenemos una parte. Acá, x al cubo tiende a más infinito. Y x al cuadrado tiende a más infinito. Al cuadrado y al cubo, los dos tienden a más infinito. O sea que tengo infinito sobre infinito. ¿O no? ¿No tengo infinito sobre infinito ahí? Sí. Pero puedo simplificar. ¿Ven ahí que puedo simplificar? ¿Cuánto da x al cuadrado dividido x al cubo? ¿Qué cosas podría simplificar? Voy a ponerlo acá. Yo tengo x al cuadrado sobre x al cubo. ¿Cuánto me da eso? Esa es la pregunta. Ayuda. X al cuadrado es x por x. X al cubo es x por x por x. X dividido x al cuadrado. Casi. X dividido. Bien, se va acercando. Está Todavía bien más. lo que dice él. Él dice, bueno, esto me queda x sobre x al cuadrado, ¿no? O sea, x por x. O sea, está tachando una x de acá con una de acá. Bien. Pero puedo simplificar más aún todavía. Esta con esta, ¿o no? 1 sobre x quedaría entonces. 1 sobre x queda, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, voy a escribir una línea más
¿sí? Y voy a poner las expresiones que me quedaron, pero simplificadas. ¿Sí? Entonces, esta me queda 1 sobre x, ¿sí? ¿Y esta cuánto me queda? 3x sobre x al cubo. 3 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Esto vamos a ponerle acá una flechita o algo, o algún llamadito como para cálculo auxiliar, ¿sí? Y acá, ¿lo ven todos que es 3 sobre x al cuadrado? Tengo una x arriba y abajo tengo 3 multiplicándose. X por x por x por x. Simplifico una y me quedan abajo 2, o sea que me queda x al cuadrado. ¿Los demás lo vieron o no? Sí. Muy bien. Entonces acá me va a quedar, ¿sí? El 3 solamente arriba, ¿m? Y abajo que me queda x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y este ya lo voy a volver a copiar acá, pero este me queda así. ¿M? Y ahora puedo calcular, ¿y cuánto me da el límite de cada uno de esos términos? Cero. 0, ¿no? 1 sobre x tiende a 0, 3 sobre x cuadrado también tiende a 0, y menos 1 sobre x al cubo también tiende a 0, todo tiende a 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. ¿Sí? Lo podemos pensar de la siguiente manera, 0 más 0 menos 0. ¿Cuánto da eso? O sea, este límite me estaría dando 0 más 0 menos 0. ¿Cuánto da ese límite? 0. Podemos pensar al cero como un número. Claro, El cero, ¿sabemos? Dale, álgebra de seguimos. límites, hacemos la suma entre ellos y ahí podemos calcular. ¿Sí? Muy importante porque esto lo he visto también en tema de notación. Esto está bien escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites dan un número en particular. ¿Sí? Pero si los límites me dan, ¿sí? Por ejemplo, infinito, infinito, yo no puedo poner el límite es igual a más infinito más infinito. No, porque el infinito no se reemplaza, chicos. ¿Sí? O una cuestión de poner, por ejemplo, infinito al cubo. ¿Sí? Esto en matemáticas no existe porque el infinito no es un número, entonces yo no lo puedo elevar al cubo, si no es un número. ¿Se entiende lo que digo? En todo Entonces, caso, uno lo puede pensar cuánto daría un número grande al cubo, pero no escribir infinito claro, al no cubo. escribir infinito al cubo, ¿sí? No escribirlo, digamos, porque matemáticamente es incorrecto porque el infinito no es un número, simplemente es. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Bien, entonces vamos a ver uno más complicado y con esto terminamos, ¿sí? Y después un detallecito más, pero con este terminamos. Vamos a ver otro, pero que no sale con esta técnica. O sea, que me quede infinito sobre infinito, pero con esta técnica de acá, o sea, esta técnica de acá no la puedo aplicar directamente. Porque me sigue quedando el mismo problema. ¿Mm? Vamos a ver ese ejemplo y ya está. Bueno, otro ejemplo. Vamos a poner el límite cuando x tiende, creo que le voy a poner menos ahora, menos infinito, ¿sí? Vamos a tratar de sacar un tiempo. Ahí está.
calculemos el límite de las dos partes, ¿sí? Del numerador y el del denominador. ¿Cuánto da el límite del numerador? Vamos término por término. Este término donde tiende, este término donde tiende, bueno, del número después lo vemos. 2x al cubo, ¿a dónde tiende? Cuando x tiende a menos infinito. Perdón, acá le tengo que poner más para que no me quede indeterminado. Porque no quiero hacer ese ejercicio. Cambié un signo, ¿eh? Así que, pero el primer término no lo cambié. Si x tiende a menos infinito, ¿sí? ¿A dónde tiende 2x al cubo? Menos infinito. Menos infinito, dice Tobías. ¿El resto? Si no lo entienden, lo puedo volver a explicar, pero díganme. Algo que tiende a menos infinito que es elevado al cubo. ¿A cuánto va a tender? Menos infinito. Menos Muy bien. infinito. Menos Por infinito. ¿Sí? Si x tiende a menos infinito, x al cubo tiende a menos infinito. Si lo multiplico por 2, sigue tendiendo a menos infinito. Bueno, acá, x tiende a menos infinito, lo multiplico por 5, esto sigue tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Entonces, le sumo un número, todo esto me va a seguir tendiendo a menos. Y acá abajo, este tiende, x al cuadrado va a tender a más infinito, ¿no? Tiende a más infinito porque al elevarlo al cuadrado lo vuelve positivo. Entonces, x tiende a más, x al cuadrado tiende a más infinito, le resto 1, esto sigue tendiendo a más infinito. ¿Sí? Entonces estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? No importa el signo de los infinitos, siempre que me quede infinito sobre infinito, va a estar indeterminado. ¿Sí? No importa si tienen el mismo signo o tienen distintos signos de los infinitos. Esto está indeterminado. Bueno, como les dije, no me va a servir, ¿sí?, hacer lo que hice acá. Lo que yo había hecho acá era distribuir el denominador para cada uno de los términos, ¿sí? ¿Por qué no me va a servir acá? Porque no puedo simplificar nada, ¿sí? Acá, como acá tenía solamente x al cubo, pude simplificar. Pero acá, si yo distribuyo x al cuadrado menos 1, no voy a poder simplificar porque tengo ese menos 1 ahí, ese menos 1 ahí que no me lo va a permitir, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer otra cosa. Acá la técnica que se aplica es la técnica de factor común forzado, que con Martín ya lo habíamos explicado alguna vez, ¿sí? Y consiste en lo siguiente. En cada una de las partes tengo que sacar factor común, ¿sí? La potencia más grande de x, ¿sí? Entonces, en este polinomio de acá, la potencia más grande de x es x al cubo, ¿sí? Pero me van a decir, pero profesora, x al cubo no aparece en todos los términos, ¿sí? Es cierto, no es un factor común. X al cubo no aparece acá, acá y acá. Por eso esta técnica se llama factor común forzado. Estoy sacando de factor común algo que en verdad no está en común en los términos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Piensa en lo siguiente, ¿sí? Cuando yo saco factor común, ¿sí? Vamos a explicarlo acá. Vamos a poner, salvamos la indeterminación. Y la técnica es factor común forzado. Es por ahí la que no conocen, porque nunca lo han hecho, ¿sí? Factor común deberían saberlo, y lo que hicimos acá en distributiva, eso también. Forzado. Se hace de la siguiente manera, entonces.
tengo que sacar acá x al cubo, porque es la mayor potencia de x en la función de arriba, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿cuánto yo tengo que poner acá para que me quede 2x al cubo cuando haga la multiplicación? ¿Qué tengo que poner acá? En el primer término. El primer término no tengo problema, saco x al cubo, ¿qué me queda? 2. 2. Perfecto, bien. Ahora acá es el tema, ¿sí? ¿Ahí qué me va a quedar? A ver si se dan cuenta. Tengo que sacar x al cubo, pero tengo una sola x. Entonces, el 5 me va a quedar seguro. El 5 me queda seguro. ¿Sí? El 5 me queda seguro porque estoy sacando. La x también se va a ir. ¿Pero qué me va a quedar? Me va a quedar, se los digo acá, no sé si lo pueden ver ustedes, ¿sí? Pero me va a quedar así. ¿Está bien eso? Y acá, eso también Martín creo que lo había explicado, me van a quedar las 3, o sea, x al cubo todo abajo. ¿Sí? Es como, bueno, acá tenía una, la saqué, pero me faltaban 2. Esas 2 que me faltaban, las tengo que poner acá abajo. ¿Sí? Acá no tengo ninguna, entonces directamente las 3, x por x por x, que es x al cubo, quedan abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es, así se saca siempre factor común. Cuando uno quiere sacar factor común, ya sea un factor común o un factor común forzado, lo que hace es eso, o sea, la técnica acá es la siguiente, saco lo que quiero y a cada uno de los términos yo los divido por x al cubo. Eso lo voy a hacer acá para que ustedes lo vean. Eso es sacar factor común. Agarro el factor que quiero y a cada uno de esos términos los divido, ¿sí? Por ese factor y lo multiplico. Porque dividir y multiplicar mantiene una identidad, ¿o no? Si yo agarro, multiplico por algo, pero después divido por ese mismo, ¿está bien? No pasa nada, ¿o no? A esto voy. Vamos a poner acá, tipo cálculo auxiliar de vuelta. Si yo tengo esto, yo tengo x al cubo, 2x al cubo más 5x más 10. ¿Sí? Yo lo que hago acá es quiero sacar factor común x al cubo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, saco factor común x al cubo, tengo que dividir a todos por x al cubo. A todos. Entonces, saco x al cubo y a cada uno lo divido por x al cubo. ¿Está bien? Y fíjense que esto es equivalente, lo pueden pensar así al revés, miren. Si yo tengo que volver de acá para acá, lo que tengo que hacer es la distributiva. X al cubo, ¿sí? Por esto, por 2x al cubo sobre x al cubo, esto se me simplifica y me queda 2x al cubo. Este por este, ¿sí? Yo hago x al cubo por 5x sobre x al cubo, se me simplifica y me queda 5x. Si yo hago x al cubo por 10 sobre x al cubo, se simplifica y me queda 10. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo. Salvo el 0. Bueno, no importa, es un detalle, eso no me importa. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Y bueno, simplifico un poco. ¿Sí? Me queda. Lo voy a seguir haciendo acá. Este es como el cálculo auxiliar para que se den cuenta cómo queda esto acá, ¿no? Vamos a simplificarlo acá si me queda exactamente como me quedó acá. Simplifico, acá me queda 2. ¿Sí? Simplifico, acá me quedan 2 y arriba no me queda ninguna. ¿Sí? Y acá no puedo simplificar nada, entonces me queda así.
Y de acá llegué ahí. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer con este, pero sacando ahora la potencia de x más grande de acá, de este polinomio. Entonces saco x al cubo. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar adentro del paréntesis? A ver. Ya terminamos con esto, ¿eh? Menos 1. 1 está bien. No sé por qué dijiste menos 1, pero 1 es. 1 y acá ¿qué me va a quedar? Menos 1. 1. ¿Y qué más? ¿Qué le pasa a ese 1? Estoy sacando x al cuadrado y acá no tenía x al cuadrado. Entonces queda acá abajo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo voy a hacer también en el cálculo auxiliar. ¿Cómo hago para sacar factor común forzado de x al cuadrado? Pongo x al cuadrado y a los términos que están en mi función los divido por eso que saqué. ¿Sí? Entonces, simplificando, acá, ¿qué me queda? Tacho esto, ¿qué me queda? Uno. 1. Sí. Ojo con eso, porque acá es 1, una x al cuadrado, una x al cuadrado. Entonces, si tacho las x, me queda el 1. ¿Sí? Porque un error muy común es decir tacho x al cuadrado con x al cuadrado y pongo, 0. Queda 0, no. No es 0 eso, ¿sí? Eso es 1. Aparte lo puedo pensar de la siguiente forma. Tengo un número, x al cuadrado es un número, ¿sí? Y x al cuadrado es un número, ¿sí? Entonces, un número dividido a sí mismo da 1. ¿Sí? No da 0 eso, ojo. Bueno, entonces me queda así. Que de esta forma ya no va a estar indeterminado. ¿Por qué? Porque acá sí voy a poder simplificarlo, ¿ven? Si yo acá tengo x al cubo y acá tengo x al cuadrado, puedo simplificar. ¿Sí? ¿Cómo simplifico? Este 3 se me tacha, digamos. Y este de acá también. ¿Cuántas me quedan arriba? ¿X a la cuánto? 1. 1. Sí. Y acá abajo no me queda nada, ¿no? Me quedaría 1 si quieren. ¿Sí? Entonces, esto me quedó de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a menos infinito, ¿de quién? Arriba me quedó x elevado a la 1, que es x. Y acá me quedó 2 más 5 sobre x al cuadrado más 10 sobre x al cubo, ¿sí? Todo esto dividido 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo a calcular el límite y vamos a ver que ya no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Calculo el límite de acá, ¿no? Dijimos 5 sobre x al cuadrado, esto tiende a más infinito, entonces la división tiende a 0. Este también tiende a 0, porque es 10 sobre algo que tiende a infinito, también es un número sobre el que tiende a infinito, entonces el límite, y acá me quedé sin igual, lo voy a poner así. Esto tiende a 2 más 0, que es 2. ¿Está bien? Un número más dos cosas que tienden a 0, eso va a tender a 2. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y este tiende a menos infinito. Entonces lo de arriba, ¿todo dónde va a tender? Menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? Y lo de abajo, esto es un número, y esto ¿a dónde tiende? Cero. A 0, ¿está bien? Esto tiende a 0. Entonces, ¿a dónde tiende todo? Esto de acá abajo, ¿no? 1 menos 0, 1, perfecto. Y ahora ya tengo, fíjense que ya este problema ya no lo tengo, porque ahora lo de arriba tiende a infinito, pero lo de abajo tiende a 1, que es un número. ¿Cuánto da ese límite?
Menos infinito. Menos infinito. Aparte, dividir justo por 1 me quedó acá, ¿saben que dividir por 1? Ni siquiera me cambia el resultado de la división. O sea, esto me da menos infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que cuando tenemos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, me puede cambiar los resultados. Fíjense que acá me dio infinito y en el ejemplo anterior me había dado 0. ¿Sí? Entonces, no puedo poner, esta tiene infinito, el límite es infinito. No, porque me puede dar infinito, me puede dar 0. Depende quién sea esta función y quién sea esta función. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, listo, entonces, chicos, me queda, Martín, lo de asíntota, pero es una pequeña definición que la voy a dar la clase que viene. Vamos a precisar un poco el concepto de asíntota horizontal, algo que ya lo habíamos charlado, pero ahora lo vamos a definir formalmente. Pero ya estaríamos terminando con límites en los infinitos. Ya dimos todos los límites, todas las indeterminaciones que vamos a ver, así que ya estaríamos con límites en el infinito. Perfecto, sí. Sí, faltaría eso nada más para límites infinitos y después la siguiente clase sería límites puntuales, el siguiente tema. Pero bueno, por ahora con Sí, esto un ya está. poco, podríamos un poquito la clase que viene trabajar con eso de asíntotas, un poquitito, y chao. ¿Qué te iba a decir? Entonces, esta semana tienen que llevar trabajo, ¿no? ¿O la otra vez? No, esta semana. Esta semana llevan trabajo porque ya se cumplieron las 2 semanas del otro trabajo. Perfecto. Ok, bueno, entonces podrían... Sí, vamos a Sí, ver qué les podemos dar, ¿no? Porque sí. hay un error en la guía, ya se lo voy a decir en la A guía. ver, En la Dai, guía que dicen todas menos infinito en el problema 3. ¿Sí? espera que los liberamos a los chicos, a los de sexto B. Igual les mandé un mensaje a Nacho que la próxima clase va a ser el viernes que viene, viernes a las 4, para Nicole, Abril y Luciana. Bueno, profe. Así que Bueno, está bien, entonces arreglamos nosotros y les mandamos después a los chicos la corrección, porque hay que hacer una pequeña corrección. Hay que agregar un tema del infinito con ¿vos el signo. estabas diciendo la otra guía? La guía No, que le la mandamos. guía el que ya le mandamos, que tenían varios ejercicios y hay un problema 3 donde tienen más límites para calcular. Pero dice Ah, límite en el menos infinito y en verdad queremos que los calculen a los dos, en el menos infinito y en el más infinito. Entonces, nada, eso y con eso. Bueno, después, como ahora nos separamos, yo después decido qué les doy para sexto A y vos arreglas con sexto B. Así que bueno. dale, igual, si querés nos quedamos, cachito. Bueno, A los chicos los liberamos ahora. Abril, Diana, chao, chao. Nicole. Chao, profes. Chao. Nos vemos. Tal cual Chao, nos queremos para vemos. los chicos.